Excelentes noticias para el rechazo y para Chile, pero muy malas noticias para Boric y su gobierno. Eso es lo que estamos observando con las últimas encuestas que muestran un alza muy importante de 10 puntos porcentuales, o sea, se disparó de la opción rechazo o en contra en el plebiscito de salida, mientras que la popularidad de Boric tuvo una caída también importante de acuerdo a las últimas encuestas. Pero pese a todo eso, el gobierno sigue impulsando sus propuestas económicas y políticas que son ampliamente rechazadas por la ciudadanía y simultáneamente podemos observar que a pesar del crecimiento del rechazo, los republicanos que se mostraban siempre tan cercanos a ese sector siguen haciendo propaganda y publicidad a favor de la opción a favor o apruebo. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, según las últimas encuestas sigue cayendo la popularidad de Gabriel Boric. Ahora, de acuerdo a la encuesta Criteria, hemos visto que cayó un 32% el apoyo a Gabriel Boric, en medio también de un rechazo importante, según encuestas como CADEM, a las reformas económicas del gobierno. Nos observamos que un 51% de la población está en desacuerdo con el llamado pacto fiscal de Mario Marcel, esta propuesta que en la práctica sube los impuestos a nivel generalizado para toda la población y que significaría un crecimiento sostenido del poder del Estado, lo que afortunadamente se da rechazando por amplia mayoría poblacional, ya que no es que el 49% de la población esté a favor, un número bastante menor porque hay una gran cantidad de indecisos. Y simultáneamente observamos que un 72% de la población está desaprobando cómo el gobierno lleva la gestión en el caso de corrupción de los convenios o fundaciones. Claro, evidentemente la amplia mayoría también lo va a rechazar porque, bueno, lo están llevando bastante mal, algunos dirían por complicidad, porque curiosamente no hacen mucha investigación, no empujan mucha querella, dicen mucha palabra crítica, pero no hacen en la práctica nada, ¿no? Por ahí será. Y a pesar de todo eso, a pesar de que la amplia mayoría de la población está en contra de sus propuestas, el gobierno sigue impulsando modificaciones a favor del llamado pacto fiscal, de subir impuestos. Y por otro lado, también intenta modificar leyes como la de usurpaciones, que sanciona la toma de propiedad ajena para intentar hacer que sea más fácil, o por lo tanto limitar el alcance de la ley, las tomas de propiedad. Ahora, siempre usan excusas, ¿no? Siempre se usan excusas, pero en la práctica facilitan el actuar de personas que están pasando por encima del esfuerzo de la propiedad y por lo tanto de los ahorros de otras personas, ¿no? Entonces, de todas maneras, siguen actuando. Y es por eso, ante una oposición que es más bien blanda, no es muy fuerte al momento de enfrentarse al gobierno, es por eso que es tan importante, como es tan esencial que se realicen estructuras de democracia participativa. Porque si esto dependiera de la población y no unos congresistas, en este caso la derecha, que es la oposición en estos momentos, ver si esto se aprueba o no, ya la población lo habría rechazado y se bloquea y se acabó. Pero como no dependemos de la voluntad ciudadana para nada, sino que de un grupo prácticamente de nuevos nobles que son nuestros políticos, bueno, al final pueden hacer igual lo que quieran, porque tienen unos puestos en el Congreso que no son representativos de la voluntad ciudadana y simultáneamente quienes se suponen que son su oposición, que es la derecha, son sumamente blandos al momento de actuar en contra del gobierno. Entonces, lamentablemente, a pesar de este amplio rechazo al pacto tributario, a este nuevas reformas económicas, lo que está haciendo el gobierno, igual avanza contra la voluntad ciudadana por la complicidad de una oposición débil y de representantes que están ajenos a la voluntad popular. Y al mismo tiempo, dentro de estas mismas encuestas, observamos que sigue creciendo también el apoyo a la opción en contra o rechazo que se daría en diciembre de este año. ¿Por qué? Porque de acuerdo también a Criteria, hemos observado cómo el rechazo a la propuesta del Consejo Constitucional, o sea, la nueva propuesta de constitución, subió un 41%, se disparó 10 puntos porcentuales, mientras que el apoyo a la opción a favor o apruebo bajó de un 17 a un 15%. Y ahora el resto son personas indecisas, pero en el plebiscito que habría finales de este año, esto evidentemente se distribuiría en partes más o menos proporcionales y lo que podríamos observar es una aplastante victoria al rechazo si estas tendencias continúan, que llevan así por meses, que sería muy similar, si es que no mayor, a la del plebiscito de salida anterior, ¿no? Muy buenas noticias, tanto porque el proceso comenzó de manera ilegítima, sin preguntarle a la ciudadanía, sin un plebiscito de entrada, con estos expertos del mundo político elegidos a dedo por el mismo Congreso sin consultar a la ciudadanía, y que además de eso la propuesta es mala, es sumamente corporativista, aumenta el poder del Estado, fortalece el rol de los partidos políticos, y bueno, tomando en cuenta esos factores,
Lamentablemente no queda otra opción que decir rechazo o en contra ante tal propuesta. Ahora, a pesar de todo ese aumento de la opción rechazo o en contra, a los que hemos visto cada vez acercándose más a la opción a favor o apruebo son a los republicanos, que van nuevamente, aquí en la disociación entre lo que quieren sus votantes o la ciudadanía con respecto a lo que quieren los políticos, se acercan a esa opción en contra de la voluntad de sus mismos votantes. Porque recordemos que los republicanos en parte salieron electos por ser los que decían rechazo en contra de este proceso y también por oposición al gobierno de Boric. Esos son los elementos principales. Pero ¿qué pasa? Que cuando obtuvieron tanto escaño, y como lo mencionamos que iba a ocurrir, el poder empieza a tentar. Y ya hemos visto en el pasado que Kast ha acercado la opción a favor o apruebo. Incluso parece ser que dentro de los militantes republicanos son una minoría los que quieren ir al rechazo desde ya, porque José Antonio Kast, con también las cúpulas dirigentes de dicho partido, quieren hacer lo posible para escribir su propuesta constitucional, aunque tengan que ceder, diciendo que eso es lo natural y democrático, que cedan en sus principios con tal de aprobar un texto constitucional. Yo tiendo a pensar que uno tiene que mantenerse constante en sus ideas, ¿no? Pero no sé, tal vez soy un poco a la antigua pensando que uno tiene que tener principios consistentes. Y dentro de eso, hemos visto incluso que ha habido peleas internas donde el mismo Kast ha criticado a las figuras políticas dentro de su mismo sector político, de su partido, que van por esa opción, diciendo que bueno, que hay que darle la opción a la prueba o a la favor y que por lo mismo hay que empezar a escribir la constitución que se acerque más a eso, que tengan que ceder en cosas importantes. Total, siempre hay que ceder, ¿no? Eso se da ahí. Y en la misma dirección, hemos visto como numerosos convencionales del Partido Republicano han empezado a hacer propaganda a favor de sus propuestas de reforma y que llevaría eventualmente a votar a favor o apruebo, o eso es la idea que están haciendo, ¿no? Ahora, como vemos en la encuesta, la estrategia no les está funcionando demasiado. Están con la lógica de que su futuro como posible candidato presidencial Kast, como el éxito de llegar al gobierno de los republicanos, depende de que se apruebe la propuesta constitucional. Y no tendría por qué ser así si desde el primer minuto ellos hubieran dicho rechazo, en contra, no nos interesa esto, listo, se acabó. Pero como ahora han empezado a hacer reformas que dejan igual lo malo, pero ponen sus propias propuestas entre medio, como han empezado a hacer cambios, han empezado a hacer además propaganda a favor de la opción a favor o apruebo, o de votar por la opción constitucional, ahora sí, lo que no era originalmente, se vuelve una realidad. Sí, si gana el rechazo o en contra, que es lo más probable, les va a afectar políticamente. Porque por alguna razón han decidido empezar a asociarse de a poco con la opción a favor o apruebo. Una locura a nivel político, pero es la tentación del poder, ¿no? Y hacen reformas como eliminar las contribuciones, que sería bueno, aunque tiene sus detalles porque está mal escrito su propuesta constitucional, podría haber impuestos igual. Y claro, poner la constitución por sobre los tratados internacionales, que eso tiene de toda lógica, pero de todas maneras iguales dejarían el Estado social de derecho. Y eso es intransable, ¿no? Igual dejarían todas estas disposiciones que fortalecen el rol de los partidos políticos. Igual mantendrían toda la estructura centralizada, nefasta que tenemos actualmente, donde se concentra el poder en Santiago para decidir a costa del resto del país. Igual mantienen simultáneamente el poder judicial sin ni una sola reforma. Y todo esto fortaleciendo al mundo político aún más. Entonces, es una mala propuesta igual, es una pésima propuesta. Ellos se acercan a eso. Les va a salir caro y les va a explotar en la cara esa decisión, con lo que se ve a nivel de las encuestas con el crecimiento del rechazo o en contra. Pero de todas maneras, más allá de que esto son malas noticias tanto para los republicanos como también para Boric, como podemos observar, para Chile sí es una buena noticia. Y parece ser que mientras peor es para el sector de Kast como el sector de Boric, va siendo mejor para la población porque crece el rechazo en contra y por lo tanto esta estafa política que ha sido el nuevo proceso constituyente va en caída libre, al igual que el gobierno del presidente Boric. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta caída en las encuestas del presidente, como también esta alza cada vez más sostenida y a números cada vez más altos del rechazo o en contra? ¿Creen que es positiva esta propaganda que están haciendo los republicanos por sus modificaciones constitucionales, que casi invitan a sus votantes a apoyar el apruebo? Y al mismo tiempo, ¿creen que le está funcionando? Porque las encuestas parecerían decir que no. ¿Cuáles son las consecuencias de esta estrategia tan curiosa que ellos han decidido tomar? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor William Verdejo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado
abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.